Entonces, vamos primero con las generalidades, lo que hay que saber sobre el vocalismo indoeuropeo. En indoeuropeo solo tenemos dos timbres. Un timbre es pues A, E, I, O, U. Cada uno de estos sonidos es un timbre. Por cierto, cada vez que pongamos un asterisco delante de una letra, un sonido, una raíz, etcétera, eso quiere decir que es algo reconstruido. En el caso de este curso de lingüística indoeuropea, pues un asterisco lo que significa es básicamente que nos estamos refiriendo a algo en indoeuropeo en oposición a pues algo que haya evolucionado de este indoeuropeo, como puede ser el latín, el griego, el español, el inglés, el sánscrito, etcétera, ¿no? Entonces, solo tenemos en indoeuropeo el indoeuropeo original, por así decirlo, dos timbres, el timbre E y el timbre O. No había más vocales en indoeuropeo. Luego tenemos que el núcleo de la sílaba era una vocal u otro sonido de realización abierta, básicamente las sonantes. Esto por supuesto lo veremos más adelante con mayor detenimiento, pero las sonantes son la L, la M, la N y la R. La regla mnemotécnica que usan todos los estudiantes para aprenderse las sonantes es las consonantes de limonero. Entonces estas son sonantes porque, bueno, entre otras razones, pues pueden mantenerse en el tiempo. Yo, por ejemplo, no puedo mantener en el tiempo una K. Yo no puedo decir k, no puedo. Mientras que yo puedo decir l, puedo decir puedo decir y puedo decir rrr, todo el tiempo que yo sea capaz, según mis pulmones, ¿no? Después las semiconsonantes, que básicamente son la y y la u, es decir, i y u, cuando les sigue o cuando preceden a una vocal, y las laringales. Sobre las laringales habrá una lección propia, porque las laringales en indoeuropeo son bastante importantes. Entonces les dedicaremos una clase solo a las laringales. Pero básicamente las laringales son sonidos que se producen con la laringe, como su propio nombre indica. Entonces, el núcleo de la sílaba en español, por ejemplo, puede solo estar formado por una vocal o por un diptongo, triptongo, etcétera, ¿no? Mientras que en indoeuropeo, pues no solo por esta, sino por sonantes, como ya hemos dicho. Esto también ocurre en inglés, ¿no? Por ejemplo, si yo digo button, es decir, botón, pues la primera sílaba, el núcleo de la sílaba es la A, mientras que en la segunda sílaba el núcleo es la N, ¿no? Entonces ahí realmente en button no hay, la segunda sílaba no tiene ninguna vocal, sino que es la N la que es el núcleo de la sílaba. Después la semiconsonante y U y las laringales. No nos extendemos más de momento en esto. Luego, los timbres E y O eran alternantes, es decir, dependiendo de, en un mismo campo semántico, por ejemplo, en una misma raíz, pues yo podía alternar el timbre O y el timbre E. Por ejemplo, en griego tenemos el verbo lego, que es hablar, yo hablo, y después el sustantivo logos. Ahí hemos cambiado la E por la O, y entonces logos pues significa palabra, razón, motivo, todas estas cosas, ¿no?, que hemos aprendido seguramente en filosofía. Entonces aquí vemos que alternan en un mismo campo semántico, pero también pueden alternar en un mismo paradigma. Un paradigma es, por ejemplo, el paradigma del presente indicativo, ¿no? Pues entonces tenemos aquí el liomen, pues la vocal temática, la vocal de unión entre la raíz y la desinencia es una O, mientras que el liete pues es una E. También hay una oposición de cantidad. Esta oposición de cantidad se estima que ya fue la última fase del proto-indoeuropeo, es decir, cuando ya el proto-indoeuropeo estaba muy avanzado y estaba muy próximo a empezar a fragmentarse en las distintas familias. Y ahora, ¿qué es esto de la oposición de cantidad? Para los que sepáis latín o griego, pues ya lo sabréis, pero para los que no,
la oposición de cantidad quiere decir que hay unas vocales breves frente a unas vocales largas y que una palabra puede distinguirse de otra simplemente por la cantidad de una vocal. Por ejemplo, si yo en latín tengo la palabra malum, malum, dependiendo de si la A es larga o es breve, pues puede significar manzana o puede significar el mal. Entonces, malum con A larga es manzana y malum con A breve es el mal. Después, el latín y el griego reproducen con mucha fidelidad los timbres y las cantidades. Esto es muy importante porque el latín y el griego son dos de las lenguas más documentadas, dos de las lenguas más antiguas y más documentadas, lo que nos ayuda muchísimo a reconstruir las cantidades y los timbres del vocalismo indoeuropeo. Ahora, esto es bastante increíble, por así decirlo, pero el timbre A no era originario indoeuropeo. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, ahora vamos a ver que no exactamente, pero en principio no hay palabras que tengan el sonido A, sino que esto, en fin, se pueden explicar estas poquitas palabras que hay con el timbre A porque son onomatopeyas. Entonces pues simplemente tú te das un golpe y dices puede ser un préstamo de otra protolengua o de otra lengua que hubiera por allí antes de las invasiones indoeuropeas, que sí tuvieran este fonema A. O puede ser que la A ya sí que se hubiera desarrollado en la ultimísima fase del proto-indoeuropeo, o puede ser que esta A proceda de una laringal de timbre 2, insisto, lo de las laringales lo veremos en su momento, pero en cualquier caso las pocas raíces que hay que tengan el timbre A son controvertidas, entonces pues no se sabe muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos ahora ya a ver las vocales breves. Aquí tenemos este cuadrito. El curso de Lingüística Indoeuropea va dirigido a quienes quieren profundizar bastante en el estudio de las lenguas clásicas, principalmente el latín y el griego, pero también el sánscrito. Gracias a los conocimientos de la fonética y la morfología indoeuropeas se pueden explicar muchos fenómenos de estas lenguas derivadas. Estudiaremos las vocales, las consonantes con la famosa ley de Grimm, por supuesto los fonemas laringales, la teoría de la raíz, la morfología nominal y la verbal.